Qué alegría poder nuevamente encontrarnos en este espacio donde caminamos juntos por la palabra de Dios. Bienvenidos a esta semana tan solemne, una semana en la que estamos contemplando paso a paso los últimos días del ministerio terrenal de Jesús. Ayer recordamos la entrada triunfal. Desde el Monte de los Olivos, Jesús descendió hacia Jerusalén, mientras la multitud extendía sus mantos en el camino y agitaba ramas de palma proclamando: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». Sin que muchos lo comprendieran completamente, aquel momento estaba cargado de un profundo significado profético. Como mencionamos en la introducción de esta serie, el calendario sagrado de Israel marcaba algo muy especial. Exactamente en aquella última semana de Jesús, hoy es el día 10 de Nisán. Imaginémonos entonces la escena de aquella mañana del segundo día de la semana en Israel. Los padres de familia se acercaban a los rebaños, tomaban en sus brazos un pequeño cordero, lo observaban, lo examinaban y lo separaban para la Pascua. Pero mientras esto ocurría entre los rebaños de Israel, algo más profundo estaba sucediendo. Porque, como vimos ayer, el verdadero Cordero de Dios ya había sido presentado ante el pueblo. Jesús había entrado en Jerusalén el día 9 de Nisán. Y al igual que los corderos pascuales, también Él sería observado durante los siguientes 4 días. Sería examinado, sería interrogado, sería puesto a prueba por los líderes religiosos. Sin saberlo, ellos mismos comenzarían a cumplir el papel de inspectores del Cordero. En aquella mañana la historia continuaba. Muchos en Jerusalén aún no comprendían lo que estaba ocurriendo. Para algunos pocos, el Cordero ya estaba entre ellos. Pero para la mayoría de la multitud todavía era un misterio. Muy temprano, Jesús volvió a salir de Betania junto a sus discípulos, camino hacia Jerusalén. El relato nos narra que aquella noche la había pasado en Betania, en el hogar de sus amigos Marta, María y Lázaro. La ciudad santa se encontraba a poca distancia y el camino descendía suavemente entre colinas cubiertas de olivos. El aire de la mañana era fresco. El sol comenzaba apenas a iluminar los senderos que conducían hacia Jerusalén. Y los evangelios nos dicen algo muy sencillo, pero profundamente humano. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Jesús tenía hambre. El Hijo de Dios, el Creador del universo, estaba experimentando las necesidades propias de nuestra naturaleza humana. Tal vez había salido muy temprano. Quizás no quiso despertar a Marta para que preparara algo de comer. O tal vez simplemente el día comenzaba antes de que hubiera alimento disponible. La Biblia no lo dice, pero sí nos dice algo importante. Jesús tenía hambre. Y mientras caminaba por el camino, vio algo a la distancia, una higuera. El árbol estaba cubierto de hojas. Desde lejos parecía lleno de vida. Parecía prometer fruto. La higuera tenía abundante follaje, pero no tenía fruto, ni un solo higo. Entonces Jesús pronunció unas palabras que sorprendieron a los discípulos. El maestro dijo: «Nunca jamás nazca de ti fruto». Y Mateo añade algo impactante: «Y luego se secó la higuera». Hay un detalle muy interesante que ayuda a comprender mejor esta escena. En la higuera ocurre algo particular. A diferencia de muchos otros árboles frutales, los higos comienzan a aparecer antes o al mismo tiempo que las hojas. Cuando una higuera está llena de hojas
normalmente ya existen pequeños frutos tempranos. No es todavía la cosecha principal, pero sí hay higos verdes que comienzan a formarse. Por eso cuando Jesús vio aquella higuera cubierta de hojas, era natural esperar encontrar al menos algo en ello, los primeros frutos. Las hojas anunciaban que el árbol estaba adelantado. Las hojas prometían fruto, pero cuando el maestro se acercó y apartó las ramas con sus manos, no encontró absolutamente nada, ni un solo higo, solo hojas. Una apariencia de vida, una promesa de fruto, pero ninguna realidad. Este incidente es mencionado únicamente por 2 evangelios, Mateo y Marcos. En aquel momento, mientras el grupo continuaba su camino hacia Jerusalén, los discípulos aún no comprendían del todo el significado de aquella escena. Parecía simplemente un árbol sin fruto, pero en realidad aquel acto de Jesús era una lección profética, una lección que pronto revelaría una verdad solemne, porque aquel árbol lleno de hoja pero sin fruto representaba algo que estaba ocurriendo en la nación de Israel. Y mientras esto ocurría en la orilla del camino, Jerusalén comenzaba a despertar. Los sacerdotes se preparaban para el servicio del templo, los peregrinos llenaban las calles, los padres de familia observaban cuidadosamente los corderos que habían separado para la Pascua, y sin darse cuenta, el verdadero Cordero de Dios caminaba nuevamente hacia la ciudad. El Cordero que también estaba siendo examinado, el Cordero que sería probado durante esos días por sacerdotes, escribas, fariseos y gobernantes. Pero a diferencia de la higuera, cuando él fuera examinado, no se encontraría en él ningún defecto, ninguna mancha, ningún pecado. Porque, como diría más tarde el apóstol Pedro, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La ciudad estaba llena de peregrinos. La Pascua estaba cerca y miles de personas habían llegado de distintas regiones. Pronto el maestro entró nuevamente al templo, pero lo que encontró allí no era el espíritu de reverencia que debía llenar la casa de Dios. El atrio del templo se había convertido en un mercado. Se escuchaban voces de comerciantes, el sonido de las monedas, el balido de los animales. Los cambistas discutían de los precios. Los vendedores ofrecían palomas y corderos para los sacrificios. Y el lugar que debía ser casa de oración se había transformado en un lugar de comercio. Jesús se detuvo, sus ojos recorrieron el lugar. Había ocurrido algo parecido 3 años antes al comienzo de su ministerio. Pero ahora, al final de su obra, la escena volvía a repetirse. Con autoridad divina, Jesús comenzó a volcar las mesas de los cambistas. Las monedas rodaban por el suelo, las sillas fueron derribadas, los vendedores quedaron paralizados y el maestro declaró con voz firme: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Una sensación de temor se apoderó de los comerciantes. Los sacerdotes y los dirigentes del templo retrocedieron. Nadie se atrevía a resistirle. La majestad divina que se reflejaba en el rostro de Cristo los llenó de tal temor y salieron huyendo del atrio del templo. En pocos momentos, el lugar quedó en silencio. Los animales ya no estaban. El ruido del comercio se había apagado. Y entonces ocurrió algo muy hermoso. Cuando el templo quedó libre de aquel mercado irreverente, la gente que realmente necesitaba a Jesús comenzó a acercarse. Los enfermos, los ciegos, los cojos,
los afligidos, aquellos que antes no podían acercarse porque el atrio estaba lleno de comerciantes, ahora se estaban acercando. Jesús extendió su mano sobre ellos, los ojos se abrían, los pies se fortalecían, los enfermos recuperaban la salud. El templo por fin había cumplido el propósito por el cual había sido construido: ser un lugar de misericordia, ser un lugar donde Dios se acercaba a su pueblo. Mientras todo esto ocurría, los niños que estaban allí comenzaron a repetir lo que habían escuchado el día anterior. Sus voces resonaban entre las columnas del templo: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Hosanna al Hijo de David! Los pequeños comprendían lo que muchos adultos se negaban a aceptar. Pero cuando los sacerdotes y los escribas regresaron y vieron lo que estaba ocurriendo, su indignación creció. Vieron los milagros, escuchaban a los niños cantando y se acercaron a Jesús con molestia y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Pero Jesús les respondió con serenidad: sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? La profecía se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Pero en lugar de aceptar lo que Dios estaba haciendo, los líderes religiosos endurecieron aún más su corazón. Y a partir de ese momento comenzaron a buscar la manera de desacreditar a Jesús. Después de sanar a los enfermos y de escuchar las voces de los niños que proclamaban Hosanna al Hijo de David, el templo volvió a quedar en silencio. Por un momento, aquel lugar sagrado recuperó el propósito para el cual había sido levantado siglos atrás. Porque el templo no había sido construido simplemente como un edificio majestuoso. Había sido levantado como el lugar donde Dios manifestaría su presencia entre su pueblo. Desde los días del desierto, cuando el santuario fue erigido por orden divina, Dios había prometido algo extraordinario. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Sobre el arca del pacto, entre los querubines de gloria, se manifestaba la gloria de Dios, la santa presencia divina que Israel conocía como la Shequina. Y allí era donde el cielo tocaba la tierra. Y allí era donde el sacerdote entraba con temor reverente. Allí era donde la sangre del sacrificio simbolizaba el perdón de los pecados. Porque aquel templo donde Jesús estaba caminando no era simplemente un edificio religioso. Ese lugar estaba cargado de historia. Siglos antes, cuando el rey Salomón dedicó el primer templo, Dios había hecho una promesa solemne: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Por eso, durante generaciones, cuando el pueblo de Israel oraba, volvía su rostro hacia Jerusalén. No porque el templo tuviera poder en sí mismo, sino porque allí Dios había prometido escuchar. Cuando el profeta Daniel vivía en el exilio en Babilonia, lejos de su tierra y de su templo, la Biblia nos dice que cada día abría sus ventanas y mirando hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Y daba gracias delante de Dios. Daniel sabía que aquel lugar representaba el punto donde Dios había prometido encontrarse con su pueblo. Pero aún había otra profecía extraordinaria. Siglos después de la destrucción del primer templo, cuando se levantaba el segundo templo en Jerusalén, Dios hizo una declaración sorprendente. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Durante mucho tiempo, muchos se preguntaron cómo podía cumplirse esa promesa, porque el segundo templo ya no tenía el arca del pacto.
no tenía la nube de la Chequina, no tenía el fuego sobrenatural sobre el altar. Parecía a los ojos humanos menos glorioso que el templo de Salomón. Pero aquella profecía se estaba cumpliendo sin que muchos lo comprendieran. Porque ese día el mismo Hijo de Dios estaba caminando dentro del templo. La presencia divina no estaba ahora sobre el arca, no estaba entre los querubines. La presencia divina caminaba entre las columnas del templo. El creador del universo había entrado en la casa que llevaba su nombre. Y por eso, aunque muchos no lo reconocían, la gloria de ese templo era mayor que la del primero. Pero con el paso de los siglos, muchas cosas habían cambiado. La reverencia se había debilitado. El espíritu de adoración se había perdido. Y el lugar donde debía ser honrado se había convertido en un lugar de comercio. Por eso aquel día, cuando Jesús expulsó a los vendedores del templo, no estaba simplemente corrigiendo un abuso, estaba restaurando el honor de la casa de su Padre. El verdadero Cordero de Dios había entrado en la casa de su Padre. El Cordero que todos los sacrificios del santuario habían señalado durante siglos. Cada cordero ofrecido en el altar, cada gota de sangre derramada, cada ceremonia del santuario, todo había apuntado hacia ese momento. Y ahora Él estaba allí, en el mismo templo, caminando entre el pueblo, sanando a los enfermos, escuchando la alabanza sencilla de los niños. Pero mientras algunos corazones se abrían a la fe, otros se llenaban de resentimiento. Los líderes religiosos observaban desde la distancia. Sus corazones no se movían por los milagros, ni por la alabanza de los niños, ni por la restauración del templo. Al contrario, aquel día comenzó a fortalecerse en ellos una decisión peligrosa. La decisión de silenciar al Cordero de Dios. Durante aquel segundo día de la semana, correspondiente al día 10 de Nisan, Jesús había estado ocupado en los negocios de su Padre. Cada paso, cada palabra, cada acto en el templo llevaba el peso de una misión que sabía que estaba llegando a su momento final. Los días se acortaban y el tiempo de gracia para muchos también. Por eso, al entrar en el templo, no solo volcó las mesas, purificó lo que debía haber sido santo, porque anhelaba encontrar un santuario limpio, un pueblo dispuesto, un corazón que reflejara la gloria de Dios. Pero en lugar de reverencia, halló comercio. En lugar de oración, halló interés humano. Aún así, sanó, restauró y dejó una última evidencia de que el cielo todavía estaba llamando. Y cuando el sol comenzó a ocultarse, como lo declaran los evangelios, salió de la ciudad y regresó a Betania, a ese lugar de descanso. Mientras Jerusalén quedaba atrás, cargada de decisiones que muy pronto cambiarían la historia del mundo. Esperamos que haber caminado con Jesús durante este día haya tocado nuestro corazón y nos haya recordado que todavía hoy Él sigue buscando limpiar nuestro templo interior y acercarnos al Padre. Que lo vivido hoy no se quede solo en una historia, sino que transforme nuestras decisiones, nuestra fe y nuestra manera de vivir. Te invitamos para que continuemos juntos este recorrido tan especial. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete si aún no lo has hecho. Te deseo lluvia de bendiciones. Yo soy Barbarita Rivero y te espero mañana para seguir caminando juntos en esta serie, La Semana que Cambió la Historia.